En una vieja pizzería nos encontramos con unos robots de animalitos, aparentemente simpáticos, pero que por las noches se transforman en asesinos animatrónicos. Tengo miedo, tengo miedo. Esta historia comienza con un guardia de seguridad tratando de zafar por un ducto de ventilación. Se adentra y sale a una bodega, pero a pesar de que intenta escapar, es atrapado y es colocado en una silla. Trata de zafarse pero no lo logra. El juego comienza. ¡Tu madre! ¡Concha tu madre! Luego de unos créditos, vemos unos dibujos muy importantes para la trama, pero a esto lo dejamos para más adelante. Luego conocemos a Mike, un chico medio vaguito, que para dormir necesita un póster de Nebraska y unas pastillas media raras. ¿Te ofrecen droga? Simplemente di no. Vive con su hermana Abby, una niña media traumada que no le da pelota, que se la pasa dibujando en compañía de sus amigos imaginarios. También tenemos a June, la tía de Mike, que quiere la custodia de Abby. No porque la quiera, sino porque es una planera que solo le importa recibir plata mensual por parte del Estado. ¡Una vieja de mierda! Un día Mike en el trabajo ve a un chico que es llevado con violencia por un hombre. Mike lo persigue y lo caga a palos. Es parte del número. Resultando que solo era un berrinche de un nene con su padre. ¡Pedazo de boludo! Como resultado, a Mike lo rajan del laburo, pero su empleador Steve le hace una última oferta laboral. Debido a que el chico ya fue rajado de varios empleos por vago y contestador, Steve le ofrece trabajar de guardia de seguridad en una vieja pizzería que era famosa en los años 80, que tiene un sistema de seguridad viejo pero funcional, con poca paga y de noche. Y como Mike tiene que cuidar a Abby, no le convence lo de trabajar de noche. Pero aún así, Steve le da una tarjeta por si cambia de opinión. Mike, al llegar a su casa, se encuentra con un aviso de deuda que debe pagar para no quedarse en la calle. Éramos tan pobres. Después conocemos a Max, la niñera de Abby, y Mike, luego de discutir con Abby porque no quiere cenar, le dice que haga lo que quiera. Y se va a dormir. Pero antes se empastilla y escuchando un cassette con sonidos de la naturaleza, se concentra en un póster que tiene en el techo. Es acá cuando se nos revela que cuando era chico en una parrillada con sus padres y su hermano Garrett, este fue secuestrado y Mike persigue al auto pero no logra hacer nada. Debido a esto, uno entiende mejor su trauma y por qué había golpeado a ese hombre en el trabajo. Después su tía June quiere demandarlo para conseguir la custodia. Mike no sabe qué hacer y piensa que no es capaz de cuidar a Abby, pero su maestra le dice que es mejor que consiga trabajo y que no dude que él es muy importante para su hermana, ya que es el protagonista de todos sus dibujos. Mike, debido a las presiones económicas y el tema de la custodia, acepta el trabajo. Su trabajo no es muy difícil, solo tiene que observar los monitores y cuidar que nadie ingrese al lugar. Mike se relaja y vuelve a hacer su ritual pastillero, y se duerme. Tiene el mismo sueño, pero esta vez aparecen 5 chicos, y él les pregunta si vieron quién se llevó a su hermano. Pero los pibes salen corriendo. Mike los corre, pero se cae y se despierta. Vuelve a su casa y le dice a la niñera que en cuanto pueda, le piensa pagar todo. Más tarde vemos una reunión entre la niñera, su hermano Jeff, June y su abogado. La niñera era una espía enviada por la tía de Mike para encontrar pruebas que lo dejen mal ante el juez. Max le dice que es un buen tipo que se la pasa durmiendo. Y el hermano lanza una oscura idea, la de romper y robar lo que se pueda de la pizzería donde trabaja Mike para que lo echen. A June le gusta la idea y estos se ponen manos a la obra. Hijos de puta. Al caer la noche, Mike se va a trabajar. Esta vez lleva su póster, se duerme y vuelve a soñar lo mismo. Pero en esta oportunidad, al alcanzar a uno de los chicos, este lo hiere. Al despertar, recibe la visita de una oficial de policía, la rubia de Yu. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. La oficial Vanessa le dice que pasó para ver si ocurría algo y ve que está herido, al igual que en su sueño. Ella lo cura. Luego le cuenta cosas extrañas sobre la desaparición de chicos y que los anteriores guardias no duraron mucho, lo que genera confusión en Mike pero no le da mucha bola. Después Vanessa le presenta a los animatrónicos y luego le da una placa cuando Mike regresa a casa. Jeff y sus amigos entran en la pizzería, pero el grupete de robots se prepara para darles una bienvenida sangrienta. Afuera había quedado Max, pero ingresa engañada por un chico que lo guía hasta su muerte.
Fatality. Luego, al llegar a su casa, Mike ve que Abby tiene en sus manos los papeles de la custodia y se pone mal. En ese momento llega la rubia y quiere hablar con Mike a solas. Ella le cuenta que entraron a robar en su trabajo y que encontró las pastillas. Mike le cuenta que secuestraron a su hermano y que los toma para poder dormir y recordar un detalle o pista de quien se lo llevó. Ella se conmueve y le dice que vuelva al trabajo, que no se duerma y que cierre bien todo la próxima vez, y le tira a la mierda las pastillas. No. Wait. Luego se va a trabajar, pero esta vez se lleva a Abby, porque la niñera no responde, ya que no sabe que la cortaron a la mitad. Bueno, entre una cosa y otra, Mike vuelve a soñar y, conversando con el rubio, empieza a desconfiar que estos chicos se relacionan con los nenes desaparecidos que mencionó Vanessa. Luego despierta y conoce a los bichos robóticos con Abby. Se pega un cagazo, pero ven que están en modo tiernos. Luego ve que en los dibujos viejos de Abby ya aparecían estos bichos y que también había dibujado el secuestro de su hermano, y ella le explica que el nene rubio le había contado. Posteriormente Mike va de nuevo con Abby, pero esta vez se encuentran con Vanessa, que se hacía la boluda, pero sabía todo y se molesta y le advierte que no la lleve a Abby al lugar y que si lo vuelve a ver ella misma le va a pegar un tiro. Wow, cálmate. Y bueno, entonces a Mike no le queda otra opción que llamar a su tía para que cuide a su hermanita. Luego se va a comprar pastillas. Llega a la pizzería y se duerme. Esta vez el chico rubio le dice que puede vivir por siempre en una realidad donde él junto a sus padres fallecidos y su hermano son felices, pero a cambio de Abby. Él acepta y luego se arrepiente. Después los chicos lo patotean hiriéndolo. Se despierta y se encuentra en una silla a punto de ser carne picada. Logra zafar y ve todos los cadáveres. Escapa, pero queda atrapado y es interceptado por Fox. Mientras tanto, June, que estaba con Abby, recibe la visita de Freddy y el espíritu del nene rubio. ¿Cómo carajos llegaron hasta ahí? Ni idea. Luego reducen a June y se llevan a Abby, y luego piden un taxi, con total normalidad, volviendo así a la pizzería. What the fuck is this? Mientras tanto, Mike es rescatado por Vanessa, que por fin le cuenta la verdad. Su padre mató a todos los chicos escondiendo sus cadáveres en los bichotrónicos, y estos fueron poseídos por las almas de los chicos. Mike supone que también mató a su hermano. Vanessa le explica que los bichotrónicos quieren a Abby para que forme parte de ellos. Luego le da a Mike una picana y unas teaser para que se defienda. Mike vuelve a la pizzería y ve que Abby está en manos de los animatrónicos y se arma la podrida. Después, Mike es reducido por el pastelito. Abby es acorralada por Fox, pero zafa escondiéndose en un pelotero, hasta que finalmente es rescatada por Vanessa. En eso se nos presenta al jefe final, Steve. El de recursos humanos es William, el padre asesino de Vanessa. Está por matar a Mike. Vanessa intenta convencerlo con psicología barata, y William la clava sin saliva. En eso, a Abby se le prende la lamparita, y reprograma a los bichotrónicos a través de un dibujo, mostrándoles a las almas de los niños que William los mató. Eres un maldito asesino. Entonces Pastelito Trónico ataca al traje de William, y como estos trajes son inestables, cosa que se había mencionado convenientemente anteriormente, el traje lo va matando por dentro. William, antes de morir, grita que él siempre vuelve. Los protagonistas escapan del lugar. Días después, Mike visita a Vanessa, que está internada, y la película termina con el fantasma del chico esperando el regreso de William. Fin. Perdón, casi me olvido. En una escena postcrédito vemos al taxista, que es un conocido youtuber que se asusta con un muñequito que es un personaje de la segunda entrega de la franquicia, dándonos a entender que hay bichotrónicos para rato. Fin. I'll be back.